momento de la historia donde se sitúa esta narrativa de Jueces. Seguidamente el liderazgo profético de Moisés y Josué, y antes de el establecimiento de una monarquía en el pueblo de Israel. Mis hermanos, la naturaleza de este periodo se describe en 4 ocasiones diferentes durante el libro. Pero Jueces capítulo 17 nos describe más o menos lo que viene o el ciclo que se viene repitiendo a lo largo de toda esa narrativa. Por el capítulo 17 vamos a encontrar que se nos dice: en aquellos días no había rey en Israel. Ese es un punto. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Son 2 elementos que se van a ir repitiendo, o que a lo largo de la narrativa son importantes, y lo que van a desarrollar ciertas actitudes del pueblo de Israel. Esta breve declaración que encontramos acá resume 2 hechos importantes sobre el periodo de Israel que es descrito en este libro. En primer lugar, vemos que había una crisis de liderazgo. Eso por un lado, una crisis de liderazgo por lo menos permanente, y por otra parte hubo una crisis consecuencia de esto a la fidelidad que tenía el pueblo de Israel con el pacto que había hecho con Dios. Esa carencia de un líder había de alguna manera desatado en el pueblo de Israel esta crisis de fidelidad al pacto de Dios. La generación del desierto con Moisés y la generación con la conquista de Josué habían sido, mis hermanos, como hemos visto en las narrativas anteriores, testigos de grandes cosas que habían visto de parte de Dios, señales, y el mismo hecho de que Dios los había llevado hasta la tierra que les había prometido. Pero entonces vemos que luego, que se nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación entre Josué y la monarquía dice que hizo Israel lo malo delante de los ojos de Dios. En la clase anterior, ya habíamos visto en los primeros 3 capítulos, este libro de Josué introduce y describe un patrón de desobediencia que existió en el pueblo de Israel. El primer capítulo inicialmente nos explica que los enemigos de Israel nunca fueron conquistados por completo. Eso de cierta manera también implica una desobediencia a la orden que había sido dada. El hecho de no haber completado esa conquista ya se entendía, mis hermanos, como una forma también de desobediencia. Mientras Israel continuaba desobedeciendo al Señor, Dios permitió que se llevaran a cabo varios juicios en el pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel es sometido de alguna manera por otros pueblos. La segunda sección principal nos presenta la historia de los jueces. Luego de que vemos este asunto en el que ellos a la final no terminan de conquistar estos pueblos que les habían sido entregados por parte de Dios, ellos son sometidos de alguna manera también por ellos. Entonces entra en la historia esta súplica por parte del pueblo, donde Dios les proporciona de alguna manera un líder, y es donde se establece el primer juez en Israel. Vemos el liderazgo en primera medida de Otoniel. En esta sección en la cual vemos que Dios levanta a Otoniel, quien es una figura que aparece como un testimonio de la liberación divina y del liderazgo que Dios proporciona a los israelitas durante un periodo que, como veremos, es tumultuoso, bastante complicado. Vemos seguidamente la victoria de Ahab contra los moabitas, que es básicamente lo que estuvimos viendo hasta la clase anterior. Que, como bien se indicó, vamos a ver un patrón de conducta del pueblo de Israel, un patrón marcado, mis hermanos, inicialmente por esa ausencia de un liderazgo permanente, como ya mencioné. Vemos inicialmente esta figura de Otoniel como juez,
quien en su tiempo, que Dios le permite este liderazgo. Aunque la historia de Otoniel, relativamente en la narrativa bíblica, está llena de lecciones sobre fe, obediencia y la naturaleza cíclica de la relación de Israel con Dios. Este libro de Jueces describe un periodo de la historia de Israel caracterizado por un ciclo repetitivo donde vemos pecado, opresión, seguidamente vemos el arrepentimiento y vemos seguidamente también cómo Dios les provee de cierta manera de una liberación. El papel de Otoniel como el primer líder, el primer juez de Israel, básicamente en eso como juez, está registrado en el capítulo 3 de este mismo libro. Los israelitas, habiéndose apartado de Dios, cayeron en manos de Cusán Risataín, el rey de Aram, o lo que sería también Mesopotamia. Fueron también oprimidos durante 8 años, y en medio de su angustia, en medio de esta situación, ellos claman a Dios, y Dios en su misericordia levanta a este hombre, Otoniel, para que los lidere de cierta manera y sea de cierta manera también un libertador. Es lo que vamos a seguir viendo durante toda esta narrativa. Ellos se apartan de Dios, ellos son oprimidos, o Dios de alguna manera los juzga, ellos se arrepienten y vemos cómo Dios seguidamente acude en misericordia hacia ellos, proporcionándoles liberación. Varios aspectos, mis hermanos, claves de la historia de Otoniel son dignos de mención. Primero, la narrativa enfatiza el olvido de Dios por parte de los israelitas y posteriormente su idolatría. Este patrón de comportamiento resalta, mis hermanos, de alguna manera un desafío espiritual y moral que enfrenta a la nación, preparando básicamente ese escenario para la intervención de Dios a través de un líder como Otoniel. Mis hermanos, esa historia ilustra la misericordia de Dios y su disposición a perdonar. Es algo que vamos a ir viendo seguidamente. Eso es un ciclo que se va a ir repitiendo a lo largo de este periodo de la historia. A pesar, mis hermanos, de esa desobediencia repetitiva de los israelitas, Dios respondió a sus clamores ayudándoles, levantando en medio de ellos un líder. Y esto, mis hermanos, refleja el carácter descrito en pasajes como Éxodo capítulo 34, donde se le retrata o se habla de Dios diciendo que es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Reafirma a los creyentes, estos hechos reafirman en los creyentes que sin importar, mis hermanos, cuán lejos se hayan desviado del camino, Dios siempre estará dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelvan a Él. Esta historia o este ciclo que hemos repetitivo aquí a lo largo de esta narrativa, esta parte de la historia del pueblo de Israel, nos enseña, mis hermanos, de alguna manera ese hecho de ese aspecto del carácter de Dios. Es compasivo y clemente, es grande en misericordia. Luego de este suceso de que Otoniel, dice ya en el capítulo 3, verso 11, el país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahora, vemos acá nuevamente que mientras se sube el liderazgo de Otoniel, hubo un periodo de paz, es lo que nos describen las escrituras, pero ese ciclo es interrumpido por la muerte de este líder de Otoniel. Nuevamente ellos o vuelven a ir en contra del pacto que habían hecho con Dios, vuelven a ser oprimidos, y es donde también se levanta otro líder en medio de ellos, que es Joab, básicamente un líder militar. Pero ahora quiero entrar en lo que corresponde a nuestra sección del día de hoy. Hoy consideraremos los capítulos que van desde el 4 hasta el 6. Esos 3 capítulos son los que abordaremos en la mañana de hoy. Nuestro primer texto lo vamos a considerar en el capítulo 4, los versículos que van del 1 al 5. Jueces,
capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: después de la muerte de Joab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Rosem-Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vemos, mis hermanos, una vez más, aquí se repite el ciclo que ya hemos visto y que ya se ha mencionado. Se nos introduce que luego de la muerte de Ahab, otro líder que ellos habían tenido, dice la escritura, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios los entrega a Jabín, que es el rey de Canaán. Ellos son oprimidos y vemos nuevamente que ellos se acercan a Dios buscando de alguna manera que Dios les libere de la opresión que han venido presentando debido seguidamente a su extravío, a su manera también de alejarse también de Dios. Y luego de esta manifestación de los pueblos de Israel, del pueblo de Israel dirigida hacia Dios, aparece esta mujer, Débora. Mis hermanos, Débora es una de las figuras más notables de la Escritura, ya que sirvió como profetisa, jueza y líder militar de Israel durante un periodo tumultuoso, un periodo bastante complicado. Todo lo que encontramos a lo largo de esta narrativa vemos que es un periodo difícil de esta nación. Su historia, mis hermanos, aunque breve, que se cuenta entre los capítulos 4 y 5, aunque el capítulo 5 básicamente va a describir, es un cántico que resulta de un hecho destacado de su historia. Esto destaca, mis hermanos, su papel fundamental en la liberación de Israel de la opresión y su liderazgo en la sociedad de Israel o en el pueblo de Israel. Como la única jueza mencionada, mis hermanos, en la Biblia, la influencia de Débora en la historia de Israel fue profunda, tanto espiritual como política. La destacada labor de esa mujer, a la que se produjo en un momento en el que Israel sufría bajo un duro gobierno de Jabín, el rey de Canaán, y su comandante. Vemos acá que los israelitas habían caído en un pecado y como resultado de este pecado fueron oprimidos, como se nos indica la narrativa, durante 20 años. Durante ese tiempo, Débora dirigía a Israel como juez y profetisa. Ella, como se nos describe, celebraba audiencias bajo una palmera donde los israelitas acudían a ella para recibir de alguna manera juicio, sabiduría y liderazgo, cosas que eran reconocidos en ella por parte del pueblo, lo que la convertía de cierta manera en una figura inusual, pero asimismo también una figura respetada. Ahora, el momento más importante de esa mujer llegó cuando Dios la llamó para liberar a Israel de la opresión cananea. Los versículos siguientes nos van a hablar de este hecho donde ella es llamada por Dios y ella seguidamente convoca a Barak, un líder militar, y le da instrucciones de reunir a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón para luchar contra el formidable ejército de Sísara. Sin embargo, Barak dudó y dijo que solo iría a la batalla si Débora lo acompañaba. De cierta manera, a través de estas palabras, se está reconociendo el liderazgo y el favor divino que ella tenía. De alguna manera reconocía que Dios estaba con ella y por esa razón es que le pide que le acompañe en esta misión. De lo cual, pues, Débora también estuvo de acuerdo. La batalla que
que siguió, que es descrita ya en los versículos del 12 al 16, indudablemente es una victoria sorprendente para Israel. El ejército de Sísara fue abrumado por un aguacero repentino que hizo que el río Sison se desbordara, inmovilizando los carros de hierro de Sísara. Vemos que Barak y sus fuerzas derrotaron al ejército cananeo y Sísara huyó a pie. Acá vemos un giro sorprendente. Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber, el kenita. Mientras que dormía, Jael le clavó una estaca en la cabeza, cumpliendo así la profecía de Débora de una mujer obtendría la victoria sobre Sísara. Cosa que vemos que se describe también en los versículos 21 al 22. Mis hermanos, el liderazgo que Dios le otorga a esa mujer no terminó con la victoria militar. Ya en el capítulo 5, ella y Barak cantaron un cántico de alabanza a Dios, celebrando la liberación de Israel y relatando a lo largo de ese cántico que se describe en todo lo que es ese capítulo 5. Relatan los acontecimientos de la batalla. Este cántico es reconocido como una de las piezas más antiguas de la poesía hebrea y ofrece de cierta manera también una reflexión teológica sobre los acontecimientos, atribuyendo la victoria a la intervención divina. Este cántico de Débora destaca su papel no solo como líder militar, sino también como una guía espiritual, llamando a Israel a reconocer la mano de Dios en su éxito y permanecer fiel a él. Más allá, mis hermanos, de este cántico, esta historia, resaltar la valentía de hombres, o de cierta manera la destreza que pudieran tener estos hombres que fueron llamados para la guerra. Lo que resalta es la intervención divina como respuesta al clamor de este pueblo de Israel, y la confirmación asimismo de lo que Dios les había prometido a ellos para su liberación. En un sentido más amplio, el liderazgo de Débora nos muestra que Dios puede hacer surgir, o puede de cierta manera llevar a cabo sus propósitos pese a cualquier circunstancia. El propósito de Dios se va a cumplir independientemente de las circunstancias que le rodean. Esta mujer, de alguna manera, siendo un ejemplo perdurable de fe, sabiduría y coraje frente a la adversidad, nos enseña, mis hermanos, el que podemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, mis hermanos, siempre será bueno confiar en Dios y descansar en que su propósito permanecerá. Y esto, mis hermanos, es lo que encontramos por lo menos en la sección que va desde el capítulo 4 al 5. Vemos ahí el liderazgo de Débora, la conquista de Israel, sobre la opresión que tenían. Y vemos en el capítulo 5 este cántico. Y lo que nos conecta seguidamente, lo que nos lleva seguidamente al capítulo 6. Vamos a tener lectura en este capítulo 6, en los versículos del 1 al 6, que nos dice lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus asnos y venían y sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecían Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos una vez más que se repite este ciclo en el cual
los hijos de Israel vuelven, pecan contra Dios. Dios de cierta manera los juzga, permitiendo así que ellos sean sometidos. Y vemos acá que el sometimiento es bastante duro. Entonces, mis hermanos, los madianitas, como se nos describe, venían a las tiendas como langostas, hablando de la cantidad y su forma de hacer las cosas. Venían y sus camellos se nos describen innumerables, y a su paso no dejaban nada. Israel conoció entonces el hambre y la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado. Pues a pesar de todo el esfuerzo que ellos hacían, cultivando y organizando sus cosas, a la final estos hombres venían y se llevaban todo lo que ellos tenían. Y es donde el pueblo de Israel, en medio de esta situación, que es producto también de su pecado, dado que es de alguna manera la manera en que Dios también los juzga. Ellos ahí están conociendo ahora que es el padecer el hambre, la frustración de no poder de alguna manera aprovechar ese trabajo que ellos habían tenido. Ahora, ¿cuál es la causa? Ya se nos indicó el pecado. El pecado de estos hombres, el haberse alejado de Dios. Y habían dejado el camino de Dios, se habían alejado de su pacto y de cierta manera también se habían vuelto a ídolos. Es otra, y aquí es donde leemos, o que se nos introduce en este capítulo, de que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Seguidamente en los versículos del 7 al 10 se nos dice lo siguiente: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, vemos nuevamente, ellos hacen lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios los juzga, ellos son oprimidos, y al verse nuevamente envuelto en medio de esta situación, ellos claman a Dios. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os liberé de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vemos acá nuevamente que Dios se les manifiesta, Dios les hace recordar, aquí les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo de su historia. Y de cierta manera ellos entran en un momento de reflexión, o por lo menos la intención de esta situación es que ellos reflexionen sobre sus actos, recordar todo lo que Dios ha hecho por ellos y la manera en que ellos han atendido a todo eso. Ahora, ¿por qué los madianitas, y algo que resulta curioso, por qué los madianitas no destruyeron totalmente a Israel? Aquí podemos de alguna manera, mis hermanos, también ver la misericordia de Dios. Y seguidamente Dios envía a un profeta, ¿para qué? Para corregirlos. Este profeta, del cual no se dice su nombre, introduce una nueva época de la historia de Israel. Moisés había declarado la voluntad de Dios por medio de Urim y Tubim, objetos sagrados colocados dentro del pacto del sumo sacerdote. Cosas de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Mis hermanos, esto de cierta manera también nos presenta algún tipo de enseñanza para nosotros. A veces nosotros también somos culpables de rehusar a ser obedientes a Dios. Y no ponemos atención a los mandatos divinos, que de cierta manera son muy claros para nosotros. Buscamos nuestros propios caminos en lugar de seguir el camino de Dios. Podemos de cierta manera también ser nosotros culpables de comprometer nuestra fe con cosas que ponemos por delante de Dios. En lugar de, mis hermanos, nosotros comprometernos,
debemos asimismo permanecer fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. El ejemplo de estos hombres del pueblo de Israel, mis hermanos, nos recuerda o nos debería recordar también muchas veces nuestras propias actitudes. Porque seguidamente cuando Dios cuando Dios nos permite estar en situaciones favorables, podemos de alguna manera olvidarnos de Dios. Le dedicamos tiempo a cosas que nos alejan de Dios o que le dan de alguna manera una prioridad por encima de las cosas que realmente debemos priorizar. Esto nos permite a nosotros reflexionar sobre el hecho de las cosas que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado a nosotros a lo largo de nuestra vida. Y asimismo compararlas con nuestra respuesta o con nuestra actitud frente a esas cosas. En los versículos 12 al 13 de este mismo capítulo dice lo siguiente, que básicamente la respuesta a Dios ante esta opresión de ellos. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios envió un profeta, mis hermanos, que les recordó a Israel las razones por las cuales pasaban por esta miseria. Su propia desobediencia, mis hermanos, fue la causa de toda la situación que ellos han padecido. En la medida en que ellos se apartan del camino de Dios, Dios, para corregir su andar, es que les somete a este tipo de situaciones. También vemos el ángel del Señor fue a hablar con Gedeón, que como se nos indica, él encontró desgranando el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas para evitar que se lo robaran. Aún frente a esa actitud de temor por parte de Gedeón, el ángel lo saludó llamándole guerrero valiente y recordándole que el Señor estaba con él. El Señor mandó a Gedeón a destruir imágenes de dioses falsos y un altar que su padre había dedicado a Baal. En su lugar debía construir un altar al Señor. Esas son las instrucciones que se le vienen dando a lo largo de este capítulo. Gedeón pidió a 10 de sus siervos que lo acompañaran y fue por la noche a destruir el altar y construir otro, tal como se le había dicho o como se le había indicado. Gedeón fue de noche porque le tenían miedo a los hombres que vivían en la ciudad, pero aún así cumplió con lo que se le había encomendado. Mis hermanos, varios pueblos del oriente se reunieron a los madianitas para atacar a Israel. El Espíritu del Señor llenó a Gedeón y él convocó a los de Abieser, el clan que le pertenecía, al clan al que pertenecía, para ir a hacer frente a los enemigos. Se les unieron también hombres de otras tribus israelitas, así como Gedeón tenía un buen ejército para combatir. Aún así, él pidió a Dios 2 señales para asegurarse de que Dios lo salvaría a Israel por medio de él. El ejército de Gedeón tenía, que se nos describe, 32,000 hombres, pero Dios dijo que eran demasiado grandes. Aunque los madianitas y sus aliados eran numerosos como langostas y sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar, ya eso se nos describe en capítulos posteriores. Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Le dijo a Gedeón que debía reducir el número de hombres de su ejército. La gloria sería solo para Dios al conseguir la victoria. Y aquí entrando ya en cuanto al capítulo 7. Vemos, mis hermanos, otro hecho que se vuelve a repetir
como repitiendo nuevamente este ciclo. Pero algo que nos enseña todos estos ciclos en los cuales se están repitiendo inicialmente la desobediencia del pueblo de Israel. Vemos que Dios les somete para corregir su andar. Ellos acuden a Dios a pedir misericordia para que los libere de esta situación. Vemos seguidamente que Dios responde a esta situación con misericordia. Los hechos que se nos relatan aquí, mis hermanos, son bastante dicientes en cuanto a la manera en cómo se comportó este pueblo de Israel. Vemos que se volvieron a ídolos, hacía lo que bien les parecía, y vemos cómo Dios, a pesar de todas estas situaciones, en cada uno de estos momentos les favoreció con misericordia. El mal descrito en el libro de Jueces debe entenderse, mis hermanos, como el declive progresivo de Israel hacia la idolatría. La nación de Israel fue originalmente diseñada por Dios para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero al final del libro de Jueces, Israel se había hecho como todas las demás naciones a su alrededor y hasta peor. Es lo que vamos a encontrar a lo largo de todo ese libro. Entonces, aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué los cristianos debemos acercarnos a ese libro de Jueces? ¿Dónde encontramos nosotros lo provechoso de todo ese libro? Pues a lo largo de esto vemos cómo se describe, o podríamos encontrar una calificación para adultos si el contenido de este libro fuese ilustrado de alguna manera. Hay muerte, hay matanza, hay sacrificios humanos, traición, sexo ilícito, escándalos escritos en todas las páginas de este libro. Mis hermanos, debido a la naturaleza sorprendente de esta narrativa, también podríamos parecer que el libro de Jueces carece de un filtro de contenido. Pero esto, de cierta manera, no es cierto. En Juan capítulo 5, versículo 39, se nos enseña que Jesús es el filtro a través del cual debemos leer las Escrituras. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vemos la maravilla de cada uno de estos relatos. De hecho, Jesús nos dice: ustedes examinan diligentemente las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Cada una, mis hermanos, de estas lecturas, de alguna manera, mis hermanos, nos enseñan parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si algo se nos describe en este libro, es ese carácter clemente y misericordioso de nuestro Dios para liberarnos no solo de la opresión externa que inclusive vivían ellos, sino de la misma opresión interna, su mismo pecado. Por tanto, mis hermanos, la característica más importante de este libro de Jueces no es el honor del pecado del pueblo de Dios descrito a lo largo de toda esta narración, sino la gloria de la salvación del pecado del pecado lograda por Dios en medio de su paciencia, misericordia y compasión, el amor inquebrantable y la fidelidad de Dios a su palabra, a su pacto, a lo que Él ha prometido. El terror, mis hermanos, del pecado es eclipsado solo por la gloria de la salvación de Dios obrada por medio de estos jueces y todos estos líderes que Dios levanta a lo largo de todas estas narrativas, quienes de alguna manera nos enseñan o nos muestran rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Así nos enseña el libro de Hebreos a leer también los jueces. Vemos, mis hermanos, cómo cada uno de estos líderes, y lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas narrativas, cómo cada uno de estos líderes nos va mostrando de alguna manera la obra de nuestro Señor Jesucristo, liberarnos de nuestras aflicciones. Estos jueces que aquí son descritos, vemos que son alabados por su fe,
son parte de esa gran nube de testigos que juntos nos llaman a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada uno de estos líderes que confiaron en la misericordia de Dios, en lo dicho por Dios, en las promesas de Dios, mis hermanos, nos enseñan a nosotros a confiar y que de cierta manera el observar cada una de estas promesas dadas a nosotros a lo largo de las Escrituras son dignas de toda nuestra confianza, porque son respaldadas por Dios mismo. Por eso somos movidos a estudiar este libro de la Biblia, pues a menudo, mis hermanos, nosotros descuidamos muchas cosas, porque se nos enseña acerca de la gran salvación de Dios en Cristo para su pueblo y de nuestra insensatez o incesante, mis hermanos, inclinación a olvidarnos de Él, de sus promesas y de todas las buenas bendiciones que encontramos en la vida como creyentes. Al final del libro, al igual que el propio autor, estaremos buscando al Rey que finalmente pueda librar al pueblo de Dios del pecado y de la corrupción, quien le dé descanso y asegure su herencia. Mis hermanos, los jueces en el libro de este libro, o en este libro que se nos da, al igual que los reyes después de ellos, nos hacen esperar la venida del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos relatos, mis hermanos, nos han enseñado muchas cosas, o nos van a seguir enseñando también muchas cosas. Este periodo en el que Israel carecía de un liderazgo permanente, nos enseña que a pesar de tener un líder seguidamente, cuando se establece la monarquía, estos reyes también tuvieron sus fallas, cosas que ya veremos cuando nos introduzcamos en otros libros. Nos ayudan también a ver y contrastar cada uno de estos perfiles con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos a Él, en Él, un Rey perfecto, un juez justo para nosotros. Ojalá que en la medida en que nosotros estamos estudiando cada una de estas cosas, nosotros podamos también reflexionar sobre nuestro actuar y que no miremos este libro como la descripción de la narrativa de hechos crueles, difíciles en la nación de Israel, sino, mis hermanos, como lo que es un periodo en el cual, a pesar de lo difícil que era tratar de sobrellevar a este pueblo, Dios acude a ellos en misericordia, siendo fiel a lo que Él ya había prometido para ellos. Con esto, mis hermanos, vamos a terminar con nuestra sección de hoy. Vamos a orar y si hay espacio para preguntas, las hacemos. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque nos permites conocerte cada día más en medio de tus escrituras. Te rogamos asimismo que en nuestros corazones nos permitas entender la dimensión de tu misericordia para con cada uno de nosotros y asimismo nos permitas tener corazones más agradecidos y más dispuestos a servirte, a reconocer que tú eres digno, oh Dios, de toda nuestra fe, de toda nuestra adoración, que solamente tú, oh Dios, eres digno de toda nuestra confianza, porque solo tú eres fiel a tu palabra, oh Dios. Te pedimos que cada una de estas palabras nos sean a nosotros de consuelo en medio de las situaciones difíciles y que cada una de estas cosas que hemos venido estudiando lleguen a nuestra memoria en las situaciones en las cuales las requerimos para actuar conforme a lo que tú has dispuesto en tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿algún aporte o pregunta al respecto? Mi hermana Verónica, el pastor Herleis, en el micrófono. Bueno,
Buenos días, hermano. Una pregunta. ¿Los madianitas no habían sido destruidos por Dios en su totalidad porque eran descendientes de Abraham? Son descendientes de Aunque Abraham. la promesa haya sido para los descendientes de Isaac. Así es, pero vemos en la historia que ellos al final se asientan en otras regiones. Que inclusive vemos que el pueblo de Israel al dirigirse hacia la tierra en la que ellos les había sido prometida, ellos se encontraban e inclusive son parte de los pueblos que fueron a conquistar, pero como se nos muestra en la narrativa, ellos no conquistaron todas las tierras que se les habían encomendado, que parte de eso vemos que se vuelve a ser como parte del juicio para ellos. Estas personas que ellos no conquistaron vinieron a ser instrumentos del juicio de Dios para someterlos. El pastor Roger Leis. Gracias, Kelvin, por tu enseñanza. Noten algo interesante en lo que Kelvin enseñó del capítulo 4 al 6. ¿Qué tenían en común estas mujeres, mujeres y hombres de los capítulos? Tenían algo en común y era debilidad, temor, duda. Y el mensaje clave en todo el capítulo siempre, además de lo que Kelvin resaltó de ese patrón cíclico de desobedecían, se volvían a sus ídolos, el Señor los oprimía, luego ellos clamaban, luego eran liberados, es que, por ejemplo, Débora, en una sociedad donde el hombre era líder y donde los hombres eran los que marcaban siempre el liderazgo, Dios decide escoger a una mujer. Y eso nos enseña algo importante, de que la elección de Dios no son bajo los criterios humanos, sino bajo sus propósitos. Y es una enseñanza clara con el caso de Débora. Miren, otra, Dios no necesita armas poderosas. Usó a Jael, una mujer sin instrucción militar, sin ninguna capacidad en armas ni en guerras, para matar a Císara. Dios demostrando que no necesita armas poderosas, solo necesita confianza. Barak dudó, pero a pesar de su duda, ¿qué hizo Dios? Le dio la victoria, porque lo que reclama al final es confianza, lo que tú recalcabas, confianza. Gedeón, cuando es llamado, ¿qué es lo primero que Gedeón reconoce? Al igual que vemos que muchos hombres del Señor que son llamados reconocen que no son competentes, que no son capaces, que son insuficientes. Pero sin embargo Dios no ve como nosotros vemos. De hecho, Dios ve al hombre como puede ser el hombre en su poder, en el poder de Dios. ¿Sí me hago entender? Y todo eso enmarca algo claro. Por ejemplo, esa petición, esa orden que Dios le da a Gedeón de que reduzca su ejército, es claro. ¿Para qué? Para que la gloria sea para él y no para que mañana dijesen, no, es que ganamos obviamente por la capacidad de nuestro ejército y por el número de nuestro ejército. No, Dios necesitaba enseñarle al pueblo de Israel de que él, solo su gracia, basta. Bástate mi gracia, como le dijo el apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en esos capítulos que tú leíste hoy, se recalca insistentemente todo eso. Entonces no quería dejar pasar por alto ese mensaje. Listo, gracias.